Formamos parte de Poliedro y damos vuelta la cara de nuestra figura para seguir encontrando distintas facetas, seguir encontrándonos con distintas personas y tener lindos encuentros, que es lo que nos gusta. Aquí está conmigo el padre Gustavo Gil, que es de aquí, de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Bienvenido, padre. Muchas Gustavo, gracias por invitarme a compartir esta experiencia de la peregrinación. Eso, la peregrinación hacia y en el marco de la Fiesta del Milagro. Por eso les cuento, está el padre Gustavo con nosotros, porque él caminó estos últimos días con miles de personas hacia la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, hacia la Catedral de Salta, una fiesta que moviliza muchísimo, ¿no? Y que es maravillosa. Bueno, contanos un poquito, padre Gustavo, del porqué de ponerse en camino. Bueno, fue algo que me propuso el arzobispo. A él lo habían invitado de UCASAL, de la Universidad Católica de Salta, a participar de la Fiesta del Milagro. Y bueno, como él sabe que a mí me gusta la peregrinación, y me propuso si quería acompañarlo. Sí. Y me dijo, bueno, averiguá a ver qué peregrinaciones hay, cómo podemos hacer. Y me puse en campaña y bueno, y surgió la posibilidad de hacer la peregrinación de la Puna, que es una de las más significativas, más multitudinarias, que empieza en San Antonio de los Cobres y termina ahí en Salta para la Fiesta del Milagro. Uno dice, pero parezco Fantino, ¿no? San Antonio de los Cobres es el lugar del tren de las nubes. Exactamente. O sea que hay un montón de altura. Empiezan a caminar a los ¿cuántos miles? A los 3.600 metros de altura. Y bueno, ahí nos dijeron, el peligro es el apunamiento, ¿no? Claro, que te afecte eso. Si te apunás, no puedes caminar, no puedes respirar. Y bueno, nos dieron algunas indicaciones y nosotros las cumplimos a rajatabla, las hacíamos pero desmedidamente, con tal de poder hacer la experiencia y de poder recorrer el camino. Claro. Así que la propuesta sale a partir de esta idea también del arzobispo de caminar. Sí, a él lo habían invitado a la Fiesta del Milagro. Y él dijo, bueno, pero vamos caminando. Pero vamos caminando. ¿Y era tu primera vez? ¿Fue tu primera vez? ¿Ya habías ido en otras oportunidades? Yo había ido a la Fiesta del Milagro como seminarista, los seminaristas de Buenos Aires, el último año antes de ordenarnos de diáconos. Participamos del triduo de la Fiesta del Milagro, pero caminando fue la primera vez. ¿Y cómo definirías esa peregrinación? ¿Cómo lo describirías para alguien que nunca ha tenido esa experiencia? El otro día escuchaba una canción que dice, en el Milagro Salta florece. Y no solo Salta, sino cada salteño y cada peregrino que recorre el camino, ¿no? Un florecer interior a la fe, a la alegría, a la esperanza. Todavía estoy un poco emocionado de lo vivido, pero fue un camino interior y exterior, fue un camino de alegría, de renovación, de esperanza. Fue un camino donde me hizo darme cuenta que a veces creo tener fe, pero al ver la fe de otros me doy cuenta cuánto me falta. Claro. Un camino de humildad, de profunda humildad. Muchos dicen que es eso, ¿no? Toda peregrinación, y me imagino una con tanto esfuerzo físico también. Toda peregrinación simboliza la peregrinación de la vida. ¿No? Vamos caminando, peregrinando a lo largo de la vida, y acá en unos pocos días sintetizás todo lo que nos pasa habitualmente, ¿no? Contemos porque por ahí hay mucha gente que dice, bueno, la verdad es que esto me emociona, me conmueve, quiero ir otro año, quiero hacer una experiencia de este tipo. ¿Cómo es? Vos ¿cómo se organizan los días y cómo se organiza el día propiamente dicho? Bien, hay muchas peregrinaciones. Ahora dentro de poquito está la peregrinación a San Nicolás también. Esta peregrinación, la peregrinación de la Puna, empieza a 3.600 metros de altura, y eso le da como una complejidad. Claro. Pero bueno, el primer día nosotros llegamos el lunes y pudimos aclimatarnos un día y medio. Bueno, es que eso fue fundamental. Claro, es necesario. Ahí pudimos adaptarnos a la altura. ¿Ya llegaron propiamente a San Antonio o a otra localidad? No, nosotros llegamos en avión a Salta. A Salta. Ahí hay un ángel que nos puso Dios, que fue el padre Cristian, un sacerdote salteño encargado de la Universidad Católica de Salta, que se puso a disposición
para que podamos vivir la experiencia. Bien. El padre Cristian realmente estuvo ahí, dispuso también de una camioneta para que nos fuera acompañando al final de la peregrinación, ante cualquier circunstancia que pudiera suscitarse. Y bueno, empezamos, estuvimos un día y medio aclimatándonos, celebramos la misa el martes a las 11 de la noche, así que ese martes casi no dormimos porque terminamos con la bendición de los peregrinos y ahí empezamos desde San Antonio de los Cobres unos 400 peregrinos. Bien. Entre personas de San Antonio de los Cobres y personas que venían caminando de antes, bajando de las minas. De los mineros que bajaban con sus santos patrones, claro, venían bajando, y en San Antonio de los Cobres tenían un día un poquito más de descanso, y ahí nos sumamos nosotros. Claro, qué locura, ellos ya vienen 2, 3, 4 días caminando antes, desde mucha más altura. Claro. Hay un padre, Monseñor Dante, que es vicario general de Salta, que cuando yo hablé con él, me dijo, miren, pueden empezar más arriba. No se los recomiendo, me dijo. Claro. Pero van a andar bien en San Antonio, van a estar bien. Y realmente el cariño de la gente, los cuidados que han tenido con nosotros fueron infinitos para que podamos vivir esta experiencia. Yo nunca fui allá a Salta, no hice esta procesión de la Puna, pero me imagino que el clima que se vive en la propia peregrinación, digamos, cuando vas caminando a lo largo del día, debe ser algo parecido a lo que nosotros tenemos más a mano, que es Luján, ¿no? No es un caminar callado, sosegado, es un caminar con gente cantando, rezando, ¿o no? Sí, es un caminar muy festivo. Es verdad que nosotros empezamos en San Antonio de los Cobres unos 400 y por ese camino llegamos 19.000 personas. Se iban sumando en los distintos parajes, claro, claro. En los distintos lugares donde nos parábamos, iba sumándose gente a caminar con nosotros. Sí, a ver, hay algunas particularidades del camino de la Puna y este camino al Milagro, que es que, bueno, se caminan todos juntos, ¿no? Nosotros sí. Ahí había como un comienzo y un final de la peregrinación. Y entonces eso hace que había un sistema de audio muy bueno que permitía que 4 móviles fueran acompañando, claro, a la procesión con la misma animación. Claro. Y era muy religiosa. Claro. A ver, no digo que Luján no lo sea, pero bueno, uno camina con lo que es, ¿no? Con lo bueno, con lo malo. Y el pueblo salteño es un pueblo profundamente religioso. Tal cual. Entonces rezábamos el rosario, había charlas sobre la Eucaristía, porque bueno, era para el pueblo salteño, era un año dedicado a la oración y a la Eucaristía. Claro. Padre, te pido que te pongas el auricular porque le vamos a preguntar puedo decirlo así, al compañero de camino, al padre obispo Jorge, que está conectado ya con nosotros por teléfono. ¿Es así lo que cuenta el padre Gustavo, ese sentir que vivieron ustedes en la peregrinación? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, padre. Gracias por Gustavo. Compartir. ¿Qué tal, padre? ¿Estás mejor de la olla, un poquito? Sí, un poco mejor, sí. En realidad me quedé sin voz el lunes a la tarde, llamativamente a la vuelta. Por eso alguien me dijo ayer, deben ser todas las emociones que tenés atragantadas en el corazón. Pero sí. Y puede ser. Y aparte, un poco mejor. En la homilía dijiste que hay cosas que no se pueden expresar en palabras, así que por eso uno queda mudo. Exacto. Y cobra la salud, eso sí. Pero sí, así es. La pregunta que se me ocurre hacerle a los dos para que compartan con nosotros es ¿qué representa para un cura, para un obispo, hacer este camino, compartir esta peregrinación con el pueblo fiel de Dios, viviendo una experiencia que además tiene, como nos contaba el padre Gustavo recién, también sus complicaciones físicas, digámoslo así, o su exigencia? Para mí, es volver a lo esencial, ¿no? Digo, nos hicimos curas para estar con la gente. Yo me acuerdo que cuando fue la pandemia, a mí una de las cosas que más me dolió y más me molestaba era no poder estar cerca de la gente, ¿no? Entonces, todo el tiempo pensaba en estar en un comedor, en ir a visitar un merendero, en acompañar, en llevar mercadería a la gente, porque necesitaba estar en contacto con el pueblo. Creo que para nosotros, por lo menos para mí,
esta peregrinación es llevarme nuevamente a lo esencial, a caminar con nuestra gente, y a dejarme nutrir por la fe del pueblo más sencillo, por esa cultura, por esa formación que tiene nuestro pueblo más sencillo, que va a lo esencial, ¿no? Casi diría que fue como un gran baño de olor a oveja, como dice el Papa, para entonces, confirmar una vez más que somos todos peregrinos, que caminamos como pueblo de Dios, cada uno con su servicio, nosotros como curas, y que estamos al lado de nuestra gente que aparte fue la que, como decían, las dificultades del camino, fue la que nos curó las heridas, fue la que nos animó a seguir, fue la que estuvo al lado nuestro, la que nos contagió alegría y la que nos enseñó cómo tener fe y cómo vivir con fe en medio de las dificultades. Padre Gustavo. Sí, yo quería recordar una anécdota. Ahí se dice mucho ¿no? Tú eres nuestro, nosotros somos tuyo y tú eres nuestro, ¿no? Y en un momento los jóvenes que iban del Divino Niño nos pidieron que, con mucho respeto, si podíamos compartir con ellos. Y ahí también yo sentí que ellos nos hacían de ellos y que también nosotros los hacíamos nuestros, ¿no? Y en un momento, después de saltar y compartir y cantar y ellos vernos ahí compartiendo, nos dijeron, vengan, por favor, lleven ustedes el carrito, ¿no? Como son nuestros, ¿no? Claro. Y eso lo vivimos con mucha fuerza y es ese pueblo que es de Cristo y que Cristo es suyo. Tal cual. Bueno, Padre, te agradecemos, Padre Jorge, que estás acá conectado con nosotros. Contrario. ¿Era tu primera vez en la peregrinación? Sí, fue la primera vez. No sé, ahí podrán seguir hablando un rato con Gustavo de lo que significó la preparación, ¿no? Qué sé yo, nos estábamos arriesgando mucho, no sabíamos bien a dónde íbamos. Cada vez que recibíamos mayor información, era mayor el temor que teníamos, claro. Porque decíamos, ¿será que nos va a dar el cuero? Decíamos, tenemos que defender nuestra dignidad, a ver hasta dónde llegamos. O sea, había también como mucho nervio, pero junto con eso creo que lo que sí para mí también fue un aprendizaje enorme fue el de confiar. Eso, qué bien. Confiar en Dios primero, confiar en María, que nos sentíamos llamados, confiar en ese pueblo sencillo que nos acompañó, y confiar también en el compañero de camino, ¿no? No es detalle menor, que no caminábamos solos, ¿no? Digo, yo me acompañaba, me apoyaba en el Padre, él se apoyaba en mí, claro. Digo, nos bancamos, ¿no? Y así es la vida, así tiene que ser la vida, ¿no? Nadie puede solo, y para mí ese es otro enorme aprendizaje. Así que, bueno, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias, en serio, y que, yo digo siempre, ¿no? Que la Virgen nos sorprende, en este caso ha sido así, y eso es lo que queda en el corazón. Por supuesto, sí. Padre, por supuesto, y todo eso también irá como mejorando la garganta, saliendo, ¿no? Todos los sentimientos. Claro, y las imágenes irán acomodándose desde los ojos hasta el corazón. Un abrazo grande, Padre, muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Chau, Padre, un abrazo grande. Chau. Bueno, nuestro obispo, el Padre Jorge Ignacio, acá contando un poco la experiencia. Y por ahí alguien dirá, pero qué cosa más sencilla que dice el obispo del corazón, o que dice el Padre, ¿no? ¿Cómo es que aprende de la fe de otros? Por ahí alguien con una concepción un poco más dura puede pensarlo de esa forma, pero me parece que es... lo valioso es eso, ¿no? Porque si uno se encierra en lo que piensa, en lo que siente uno, sea que sea cura, periodista, obispo, lo que sea, se pierde un montón de cosas. Sí, tal cual. Y la sabiduría del pueblo, ¿no? Claro. Esa sabiduría sencilla que no se logra ni en los libros, ni en las universidades, sino que se logra en la vida vivida, compartida y celebrada. ¿En algún momento del camino dijiste, ¿para qué vine? Dije, en un momento, nos habían dicho, hay un paso que es a 4.200 metros y nos habían dicho, no, eso es lo más difícil. Bueno, subimos ese paso, lo pasamos, dije, ya estamos. Y después vino una bajada eterna, con piedras, se levantó viento, había tierra, te entraba a los ojos. Y yo en un momento dije, qué mal que la estoy pasando.
Dije, padre, Jorge también decía, bueno, yo también tomé un poco de distancia porque, viste, como... Claro. Y poder expresarlo, yo dije, bueno, no sé si voy a seguir caminando, por ahí me quedo acá. Y él me dijo, bueno, mira, fíjate, pero confía, pero si, lo que vos decías va a estar bien. Claro. Y ahí pude descansar un ratito, dormí un ratito, me dormí. Ah, mirá. Y... Ahí en el mismo camino. No, llegamos había como un refugio. Había una parada. Ajá. Y después había que seguir caminando hasta donde íbamos a cenar y donde íbamos a dormir. Y ahí pude como serenarme un poco, curarme alguna ampolla que tenía ahí que me estaba doliendo y volver al camino, ¿no? Y me parece que en eso también a veces... Sí, sí. Así que en eso fue bravo. Fue bravo. Pero digo, mientras te escuchaba pensaba en esos momentos, es todo el día caminando, organicémoslo para el que no conoce, ¿no? Es todo el día el camino, paran al mediodía, paran a la tarde, llegan temprano, llegás tarde al otro lugar. ¿Cuántos kilómetros cada día? El primer día 60 kilómetros. Claro, es como ir de acá a Luján. Imagínense que es un montón, saliendo a 3.700 kilómetros y de acá a Luján de un saque. Con muchísima amplitud térmica. Salíamos con menos 5 grados. Claro, a la gorro, madrugada. como los vimos en las imágenes, gorro, campera, bufanda, de todo, y al mediodía... Y al mediodía había que desabrigarse como la cebolla, había que ir sacándose las capas, porque si no también te ahogaba el calor. Claro. Y bueno, y después también, a ver, si salía a caminar muy temprano, a las 2:30 de la madrugada nos levantábamos, a las 3 empezábamos a caminar, y después había bastantes paradas, pero llegábamos a las 6 de la tarde. Claro, es muchas horas. Celebrábamos misa, también claro. la gente participaba de la misa, distribuíamos la comunión, y bueno, ya aprovechamos un ratito rapidísimo para dormirnos. Claro. ¿Hablaste con gente? ¿Pudiste compartir en ese camino también, en alguna parada, en las cenas o en algún lugar con la gente de allá? ¿Qué te decían? Fuimos testigos privilegiados, ¿no? El ser sacerdotes, pudimos confesar, estuvimos confesando. Qué lindo eso también, ¿no? La gente buscaba para confesarse y con una conciencia de pecado, pero también con una apertura a la gracia y a la misericordia que nos llenaba de alegría, nos admiraba. Y la gente por ahí no de muchas palabras, pero sí nos fueron integrando y esto, nos hacían cantar, bailar, saltar con ellos, nos agarraban, decían, bueno, ahora van a llegar con nosotros y querían compartir con nosotros ese momento. ¿Había otras personas así que venían desde otros lugares que no fueran, digamos, de la provincia, digamos, de esa zona ya de la mina o de la provincia de Salta, de la provincia de Jujuy, de provincias cercanas? ¿Mucha gente de Buenos Aires? Bueno, había peregrinos de Catamarca que venían también caminando, sí, mucho. Y que llegaban hasta San Antonio de los Cobres y seguían bajando. Después de Buenos Aires por lo menos yo no había nadie. Algún salteño que por ahí vive en Buenos Aires y vuelve para porque el milagro fiesta, y para hacer la peregrinación. Y eso fue por ahí los que nos fueron compartiendo. Muchísimos cursillistas que estaban también ahí cantando, saltando, rezando. Claro. Y después me queda también preguntarte por eso, por la llegada, por los últimos pasos, porque los últimos pasos me imagino que están cargados de el cansancio, la emoción y además la multitud. Nosotros, de paso, déjame que agradezca a Gonzalo Nerón de la prensa del Arzobispado de Salta y a Lisandro Maggi Pinto de Salta, que nos han compartido las imágenes. Y para los que nos miran por YouTube o los que nos miran por Canal Orbe y los que nos escuchan por la radio, vayan a mirar por YouTube, porque la verdad es que es hermoso. Lo hemos visto también en la transmisión que hicimos en el domingo de la misa y de los distintos reportes que se han hecho. Es una multitud de gente la que entra cuando llegan. Sí, ¿no? Bueno, nosotros en La Puna 19.000 personas. Claro, es una locura. Empezamos 400 y se fueron sumando hasta ser 19.000. ¿Qué se vive cuando llegas? Primero, a mí lo que me sorprendió, la gente nos agradecía. Y uno decía, pero no, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de vivir esta experiencia. Claro. Y gracias, padres, por estar acá, gracias por venir al milagro. Al padre Jorge Ignacio, la gente le expresaba muchísimo cariño, le agradecía por las misas de los domingos.
un minero, yo estaba ahí, fui testigo privilegiado también de eso, un minero le dijo: padre, yo estoy 15 días en la mina y 15 días abajo, y esos 15 días cuando estoy en la mina tengo la posibilidad de ver la misa y usted me acompaña. No me digas, mirá vos. Hay que estar 15 días desarraigado de tu familia, claro, de tu lugar. Es un trabajo terrible. Terrible. Y bueno, y uno se da cuenta del valor de la misa, y también de las palabras de nuestro padre y pastor, y cómo llegan al corazón de la Argentina profunda. Claro, A veces medimos todo desde la capital y no nos damos cuenta de la riqueza, de la fe, de todo lo que del interior tiene para regalarnos y renovarnos también en nuestro peregrinar como argentinos. ¿Cómo viste la misa que presidió el padre obispo Jorge? Bueno, fue impresionante. La gente estaba sorprendida. Él en un momento dice, bueno, San Pablo se pregunta dónde está la sabiduría del mundo, y el padre llama a Damiana, una señora de 80 años de San Antonio de los Cobres que cría cabritas ahí, y le pide a ella que hable, ¿no? Y dice, bueno, acá está San Pablo, es la sabiduría de Dios, y ella lo único que hizo fue agradecer. Claro. Agradecer a Dios, agradecer el milagro, agradecer la fe, la peregrinación, y ella camina todo. Y hablaba ahí en la animación, y nos hacía rezar y nos bendijo. Claro. Fue impresionante. No, la verdad que es una... Mirá, yo que no fui y te escucho y estoy recontra emocionada, me imagino todos los que están escuchando también. Te agradecemos porque nos haces sentir eso que ustedes vivieron, nos compartís esas emociones. Y después la misa de la tarde, que es la misa del pacto. Sí, no es quedaron. Claro, después no, es una celebración. Una celebración, sí, donde hay una peregrinación de las imágenes y donde todo el pueblo salteño está alrededor de todo el camino y llegan hasta ahí, hasta la plaza. Sí. Se calculaban 900.000 personas. Digo, Salta es chico en comparación a la capital. Claro. Y bueno, el padre Mario Carnielo, realmente un padre y un pastor, también nos acompañó, montón, y él estaba tan contento, ¿no? Tan contento. Claro, que un hermano obispo haya venido a vivir la experiencia, haya hecho el camino. Y dijo, este es un tiempo nuevo para la fiesta del milagro, ¿no? Donde esta riqueza no la podemos guardar solo para los salteños, sino que la tenemos que compartir con todos. Claro, totalmente. Y el pacto es impresionante, como un pueblo renueva ese pacto de fidelidad con el Cristo y con la Virgen. Es impresionante. Después, me imagino que en algún momento entraron o vieron o se pusieron frente a las imágenes. ¿Qué sintieron? Sí, o por lo menos, ¿qué sentiste vos? Porque... Yo no paraba de llorar. Es como, no sé, mucha gratitud, como también en la propia fragilidad, sentir que el Señor está ahí, que me elige, que me ama. Y bueno, y todo lo que recibí, ¿no? Sin merecerlo. Yo creo que todo lo que viví, y sin ningún mérito mío, ¿no? Y eso fue muy fuerte, ver ahí la fe del pueblo, estar ahí delante de la Virgen y del Cristo que en su cruz me recuerda cuánto me ama. Claro. Qué lindo. Bueno, y qué lindo esto también, porque lo pienso yo, vos decime si me equivoco, también es como renovarse totalmente para seguir también uno afirmando la vocación y reafirmando el compromiso en lo cotidiano, ¿no? En lo que te toca hacer cada día. ¿Dónde estás vos trabajando? Yo acompaño pastoralmente la comunidad de San Cristóbal, sí, en el barrio de San Cristóbal. Ahí, y bueno, y es eso, ¿no? Es volver a renovar ese pacto. También es el pacto de mi ministerio, es el pacto del Señor que calma mis terremotos, ¿no? Interiores, y mi madre que intercede por mí, me abraza y me acompaña en mi peregrinar, en la Virgen. Y bueno, y fue eso, ¿no? Y también dejarme acariciar por la fe de mi pueblo, ¿no? Digo, a veces uno se pone en el lugar de bueno, yo soy el que tengo que llevar adelante las cosas, y a veces es el pueblo el que me lleva en sus hombros, en su compañía, el que cura mis heridas,
y el que me vuelve a recordar que fui ordenado para compartir la vida, la fe, y para perdonar sus pecados, y también para que otro sacerdote perdone los míos. Tal cual. Dejarse, me parece que eso que vos decís, dejarse acariciar, sentirse una pequeña parte, ¿no?, de la gran obra de Dios y de un pequeño integrante del gran pueblo fiel de Dios, es el que nos vuelve más conscientes, ¿no?, de la responsabilidad. Tengo un mensajito de Elba, 2 mensajitos. Uno dice, Elba dice: Gaby, bueno, yo soy Gaby, ¿no? Estos sacerdotes también hicieron la fiesta más cercana a nosotros, porque nunca la había visto ni vivido así. Así que te agradece, Elba, por contarla. Y Aide, que dice: ¡ay, años que quiero ir a esa gran fiesta! Esto es nuestro país, hermanos que tienen piel y corazón para amar. Así que bueno, lindos mensajes también en este poquito tiempo que estamos compartiendo con el Padre Gustavo, porque la verdad es que sí, el Padre Gustavo abrió el corazón, como el Padre Jorge, para contarnos una experiencia que en principio pienso te sobrepasa, ¿no?, totalmente, pero después, como le decíamos al Padre, también decanta y va formando el corazón, y eso me parece que es súper importante. Sí, uno sigue como rumiando, sigue volviendo Claro. a los momentos, a las experiencias, y sigue descubriendo lo que Dios tiene para regalarnos y para decirnos a mí y a través mío a la comunidad donde hoy el Señor me pide que acompañe pastoralmente. Última pregunta que está en la homilía del Padre Jorge, y que la hemos hablado, pero como para darle un cierre lindo a esta entrevista, agradeciéndote muchísimo, Padre Gustavo, que vengas. El Padre Jorge decía en su homilía: bueno, estamos agradecidos con el Señor y la Virgen del Milagro, agradecidos con la Iglesia de Salta, con todos. Si ustedes me preguntan, ¿qué aprendiste de la peregrinación? Dice, decía Monseñor García Cuerva en su homilía: bueno, aprendí varias cosas, ahora las digo, pero primero le pregunto al Padre Gustavo, ¿qué aprendiste? Aprendí esto de que yo necesito de vos necesitas de mí, y nosotros necesitamos de Cristo. Aprendí que nadie se salva solo, que caminamos juntos, que nos necesitamos, y que el Señor derrama su ternura en los corazones humildes y renueva nuestra vida. Totalmente. Bueno, y el Padre Obispo decía eso, que no podemos solos, que nos necesitamos, que todos estamos heridos, que necesitamos que nos ayuden a curarnos, y que la capacidad de celebrar y alegrarse y compartir la alegría también es importante, ¿no? Es esencial para nuestro pueblo. Porque así como hubo emoción y llanto, hubo salto, cantos, abrazos, momentos divertidos donde nos hemos reído, en esa risa que hace tanto bien, ¿no? Claro, donde que llorás repara, de la risa. Sí, repara el alma. Sí, pasan sí. un montón de cosas, son muchas horas, muchos días compartiendo y celebrando. Gracias, Padre, por venir, ¿eh? Gracias por compartir, abrir el corazón con nosotros y compartir esta experiencia hermosa. Ojalá que mucha gente pueda vivirla en algún momento de la vida. Ojalá los invito a sumarse a la peregrinación. Ya de por sí es una experiencia de fe en tantas expresiones que tiene nuestro país y tantos lugares.